Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Se los presentamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Esta nación asume la presidencia de la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra. Desde allí, el país llama a la paz mundial, a detener la escalada armamentista nuclear y rechaza el uso de esa instancia para promover el golpismo por parte de Estados Unidos, que precisamente sufre el país suramericano. Analizamos ese contexto geopolítico. Segundo tema que es noticia, Honduras aumenta la presión social en las calles de la capital, en Tegucigalpa. Pasan los días, los maestros y médicos suman más apoyos al rechazo al plan de privatización de ambos sectores. Tenemos esa radiografía y profundizamos en ella. Tercer tema que es noticia, salimos de la frontera de América Latina, un asunto que le hacemos seguimiento, es noticia Palestina. Se cumplen 50 años del nacimiento de la Organización para la Liberación de Palestina. Ha sido medio siglo con demasiada historia, con mucho dolor. Analizamos el momento que pasa la OLP, el momento actual muy complejo para Oriente Medio. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, la nación asume este martes la presidencia pro tempore de la Comisión de Desarme y Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que nuevamente deja en manifiesto el reconocimiento internacional al gobierno del presidente Maduro. Desde ese mismo espacio, Estados Unidos y sus aliados insisten en sabotearlo. Vamos a revisar esos detalles a continuación. Tras asumir el liderazgo de la comisión, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, aseguró que durante este nuevo periodo los esfuerzos se centrarán en superar el panorama nuclear que amenaza a la especie humana. El funcionario insistió en la necesidad de eliminar todas las armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares, al tiempo que abogó por la paz mundial. Valero condenó que la delegación estadounidense abandonara la sesión de la Comisión de Desarme y Seguridad. Rechazó que Washington y el Grupo de Lima pretendan usar esta instancia para promover matrices de opinión golpistas e intervencionistas contra Venezuela. El comportamiento de la delegación de Estados Unidos vulnera el trabajo de este foro, viola las reglas de procedimiento. Hoy, en gesto antidiplomático e irrespetuoso, abandonó la sala. Esto fue interpretado por la mayoría determinante de los diplomáticos no solo como un irrespeto a la presidencia, sino una afrenta a todos los embajadores y diplomáticos presentes. El representante del gobierno de Donald Trump quedó aislado, hizo el ridículo. Paradójicamente, el embajador estadounidense ante el organismo multilateral, Robert Wood, dijo que se entregaba la presidencia a un estado desestabilizador. En paralelo, el diplomático venezolano denunciaba ante la comisión las consecuencias del bloqueo económico y financiero impuesto al país suramericano por la administración Trump. Valero detalló que estas agresiones afectan particularmente la importación de alimentos e insumos básicos para el pueblo venezolano. Las declaraciones reforzaron la denuncia hecha la víspera por el presidente Nicolás Maduro acerca del sabotaje a barcos con alimentos y gasolina que debían llegar al país. Y luego, cuando no nos roban el dinero, nos persiguen los barcos. El barco que traía gasolina, en la semana pasada, 10 barcos, nos sabotearon para que no llegaran a costas venezolanas. A esto se suma el robo de más de 30.000 millones de dólares a Venezuela, el embargo de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, y la retención de más de 88 toneladas de oro del Banco Central del país. La nación que lidera estas acciones coercitivas y respalda golpes de Estado en Venezuela es la misma que pretende desacreditar la presidencia pro tempore de Caracas en la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional.
Seguimos sumando información. Conversamos a esta hora con nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal. Leonel, muy buenas noches. A propósito del bloqueo, de este contexto, esta jornada, hace muy poco se pronunciaba el presidente Maduro. Te pregunto de ello. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, como tú comentas, durante horas de la tarde el presidente Nicolás Maduro entregó antecedentes de una de las facetas que más se está preocupando hoy en día aquí en Venezuela, que es el tema de la alimentación. También el día de ayer veíamos cómo llegaba un cargamento de medicamentos proveniente de China bajo la figura de la asistencia técnica humanitaria. Dos temas principales, medicamentos y alimentos, que preocupan aquí en Venezuela a raíz del bloqueo. En cuanto a los alimentos, hemos sabido durante los últimos días que Estados Unidos está planificando iniciar sanciones contra el sistema de alimentación que provee el gobierno para asegurar la alimentación de la población a través de las cajas CLAP. ¿Qué son estas? Son un sistema de comités locales de abastecimiento y producción que con el pueblo organizado desde la base logra censar y generar el registro de las necesidades alimenticias de la población y luego llegar con la distribución a la mayor cantidad de población posible. Hay más de 30.000 CLAP que están organizados en toda Venezuela. Se estima que tienen una proyección, un alcance de unas 6 millones de personas. Actualmente llega cada un mes, según los programas del gobierno, y se está impulsando que llegue a cada 15 días, que incluya alimentos proteicos y que se refuerce este sistema con presencia de la milicia bolivariana, precisamente para evitar cualquier desestabilización proveniente de las sanciones que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos. Problemas que ya ha venido señalando en una denuncia que expresó el presidente Nicolás Maduro, al decir que en los últimos meses 12 barcos que venían con alimentos a Venezuela, 10 fueron sancionados y por lo tanto esto retrasa la llegada de los alimentos. También ha señalado que se avecinan sanciones contra los responsables de la distribución y también se ha denunciado que hay problemas para efectuar los pagos a tiempo a los proveedores de estos alimentos y por lo tanto se tienen que buscar mecanismos con países aliados en una especie de triangulación para poder cumplir con los pagos comprometidos por este concepto. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro realizó esta actividad como una forma de confrontar esta nueva faceta del bloqueo que afectaría a la alimentación del pueblo venezolano. Tatiana. Gracias, Leonel, por esta información. Son hechos que se han registrado durante esta jornada y que de inmediato analizamos. Gracias, buenas noches. Para ello vamos entonces a profundizar y nos acompaña Franco Bielma. Él es sociólogo, analista político, miembro del grupo Misión Verdad. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gracias a ti. Ayúdanos a entender algo que resulta bastante paradójico desde la visión del análisis profundo. Hay una nueva participación en la presidencia pro tempore, nada más y nada menos, y en un momento muy complejo para la escala armamentista mundial, en la que Venezuela juega un papel fundamental. Pero resulta que dentro de este sistema de Naciones Unidas hay una nación, particularmente Estados Unidos, que no reconoce y dice que prácticamente Venezuela es un estado fallido. Entonces hay dos situaciones que se contraponen y ¿cómo lo entendemos? Bueno, en primer lugar, el sistema de Naciones Unidas es espacio donde podemos apreciar las contradicciones de la geopolítica global en estos momentos, ¿no? Ese espacio político, en esencia, dirime las contradicciones del mundo y las contradicciones de los choques entre los bloques geopolíticos que existen. Por supuesto, Estados Unidos, que mantiene una posición abierta, armamentista, para sostener su hegemonía, que solamente radica ahora exclusivamente en el ámbito militar, pretende consolidar en ese espacio un espacio controlado, ¿okay?, por el sistema y el complejo industrial militar estadounidense. Por lo tanto, mantiene una posición reactiva, ha tenido una posición muy activa contra las propuestas de desarme que han generado países como Rusia. Para ellos, que Venezuela asuma ese espacio estratégico es en efecto un golpe en la cara y una contradicción, precisamente porque ellos están tratando de declarar a Venezuela como un estado forajido, como un estado fuera del derecho internacional. En esa política de desconocimiento y de construcción de un protoestado paralelo en Venezuela, Estados Unidos asume y afirma
que los representantes venezolanos en ese ente no son los representantes legítimos de Venezuela. Y esa contradicción viene agudizándose con el boicot que realiza el gobierno de los Estados Unidos en ese espacio. Lo cierto es que... En ese y en otros espacios, exacto, en el Consejo de Derechos Humanos lo hemos visto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo hemos visto. Exacto, porque Venezuela, el gobierno del presidente Maduro es reconocido en las instancias del sistema de Naciones Unidas, ¿ok? Y Estados Unidos ha tratado de maniobrar eso, ¿ok? Para ellos es un pesar de que el protoestado paralelo representado por Juan Guaidó haya sido reconocido por un conjunto de 50 países satélites, mientras 140 países del sistema de Naciones Unidas tengan una posición a favor de las elecciones venezolanas del 20 de mayo de 2018 y reconozcan al presidente Maduro. ¿Y qué le ha salido allí mal a los Estados Unidos? Porque lo que dices es cierto, han presionado de distintas vías, sobre todo las económicas, muy fuerte presión económica. En efecto, Estados Unidos solamente puede ejercer presiones en los ámbitos en los que todavía ellos tienen capacidad de modular política. Uno de ellos es en el ámbito militar y otro de ellos en el ámbito económico, amparados por supuesto por su hegemonía en el orden financiero global. Pero en los espacios políticos ellos no tienen las mismas capacidades, no tienen el mismo apresto, no tienen la misma consistencia que podían tener en otros años, es decir, son una potencia en declive. Y en el sistema de relaciones internacionales ellos han impuesto un factor de caos al tratar de consolidar en Venezuela un estado paralelo y al mismo tiempo transgredir el derecho internacional con la aplicación de medidas coercitivas contra nuestro país, tal cual como lo han hecho contra otros países como Irán, Rusia, China, y que están totalmente fuera del derecho internacional. Cuando nosotros hablamos de sanciones, hablamos específicamente de los actos que puedan ser emanados desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando ocurren de manera discrecional y unilateral, se habla de medidas coercitivas y en efecto es la forma en que Estados Unidos ha intentado timonear la política global. De esa manera han cabildeado en el continente americano y han producido una situación de cerco y asfixia contra Venezuela. Claro, ahí está una de las razones. Y no importa que haya sido Estados Unidos el que haya quebrado realmente y de qué manera el derecho internacional. En efecto, parece que esto no tiene tanto peso sobre estos 50 países. Mira. Y también te quería allí mismo preguntarte sobre la postura de los otros 140 dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Una forma de proteger también el propio sistema que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, el sistema de Naciones Unidas es precisamente un espacio de contradicción y de choque. Hay instancias y países, bloques que están tratando de preservar el mínimo de coherencia en esa institucionalidad, mientras que hay otros países que son fundadores de Naciones Unidas, como es el mismo Estados Unidos, que están transgrediendo todas las instancias y todos los mecanismos de interlocución política allí en ese espacio. Cuando se pretende excluir a Venezuela desde esos mecanismos, se está generando una contradicción a la propia norma del sistema de Naciones Unidas, ¿ok? Fíjate que uno de los elementos importantísimos que resumen las contradicciones del caos geopolítico mundial que está asignando precisamente este tiempo es el debilitamiento de las instituciones tradicionales y el sistema de Naciones Unidas es uno de ellos y eso hay que subrayarlo de manera significativa, porque precisamente el resquebrajamiento de esas instancias y el resquebrajamiento de todas las normas del derecho internacional precisamente colocan a la humanidad en un umbral de caos. Venezuela precisamente va a contracorriente de esa postura geopolítica de esa posición geopolítica que está privando en las relaciones internacionales. Allí fíjate que pasó algo más que bien denunciaba el embajador ante el Sistema de Naciones Unidas, Valero, en Ginebra, y es cómo Estados Unidos intenta imponer una matriz de opinión sobre el intervencionismo o golpismo a su manera sobre Venezuela. Hablaba de Estados Unidos y del llamado Grupo de Lima, que en Venezuela el gobierno le considera el cartel de Lima. De nuevo, entonces, se pone sobre el tapete la necesidad de poder entender qué es lo que pasa con el bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela. Sí, el momento por el que está pasando, Franco. El bloqueo está asumiéndose para efectos de Venezuela, pero también para efectos de la política internacional, como una acción específica para el desmantelamiento no solo del gobierno de un país, sino para también el avasallamiento del Estado-nación, en este caso Venezuela. El objetivo real de las operaciones de bloqueo contra Venezuela es precisamente la destrucción, el desmembramiento del Estado-nación venezolano. Y en este punto se acentúan todas las variables, todos los elementos esenciales, todos los dispositivos operativos y funcionales de la asfixia contra Venezuela. La denuncia que hace precisamente el embajador Valero es una denuncia claramente pertinente porque sienta la alerta
de los peligros de que se consolide el precedente de que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sanciones y a través de acciones coercitivas unilaterales, logre desmantelar la estructura del Estado venezolano y logre desmantelar la estructura del país. Y mira dónde lo dice y la acción que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Se paran y se van cuando asume la presidencia el gobierno de Venezuela, el Estado venezolano. Exacto, porque ese espacio que asume hoy Venezuela es un espacio para la construcción de la paz. En la medida en que existen los acelerantes para la destrucción de los estados y el recrudecimiento de las amenazas y los peligros, pues por supuesto es sumamente pertinente establecer esa alerta que hace el embajador Valero. Claro. Ahora, hay la gran preocupación, también lo ha recordado durante esta jornada el presidente Nicolás Maduro, el bloqueo de 12 buques que traían a Venezuela petróleo y alimentos. Sobre el tema del petróleo, ¿cuál es el momento que se está viviendo? Y habría que arrancar en ese análisis, te pregunto por Citgo. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Citgo en este momento sobre Venezuela? ¿O ya no puede hacer nada? Bueno, las medidas contra Venezuela están perfectamente diseñadas para afectar sensiblemente en la vida nacional, apoyándose en los puntos de vulnerabilidad estructural de Venezuela. Esto parte de un diseño realizado en Washington. No se puede hablar de sanciones o de bloqueo contra Venezuela si no se habla de las acciones pretendidas, de las afectaciones pretendidas. En este punto, Venezuela... Es decir, todo esto estaba armado, todo eso estaba diseñado. Está absolutamente diseñado. No hay algo que vaya pasando porque alguien se lo imaginó, todo estaba organizado. Está sumamente diseñado. Fíjate, desde agosto de 2017, Venezuela ha perdido casi 1.100.000 barriles de producción petrolera a causa de la interrupción de los mecanismos de comercialización de diluyentes, equipos y refacciones para la industria y la producción petrolera venezolana, ya que esta empresa en Venezuela sigue siendo tecnológicamente dependiente de Estados Unidos. Y esas bajas sensibles, una en agosto de 2017 y la más severa en este año, por una pérdida de 431.000 barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tienen un vínculo directo con las sanciones. También en este año, cuando ocurre la captura y confiscación de hecho de Citgo, sometiendo a la empresa Citgo a una discrecionalidad y un arbitraje por parte del gobierno de los Estados Unidos, Citgo queda inhabilitada para poder apoyar en su casa matriz. En años anteriores, que los años de bloqueo contra Venezuela ya se están acumulando, Venezuela había logrado maniobrar adquiriendo diluyentes, adquiriendo equipos, adquiriendo refacciones a través de Citgo en el mercado estadounidense, que es donde está la mercadería de tecnología, insumos y productos adecuados a las instalaciones venezolanas. Citgo había hecho la labor de adquirir muchos de esos equipos por ser una empresa que estaba en suelo estadounidense y que contaba con ciertas garantías. Pero desde enero eso no es así. ¿Okay? Citgo tiene prohibido relacionarse con Venezuela, enviar sus dividendos a Venezuela, enviar equipos y apoyar a la industria PDVSA en nuestro país. Eso a consecuencia de ese bloqueo y, vamos a decirlo, control discrecional por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre esa empresa. ¿A quién le va a quedar dudas que eso es un robo? Es un robo a mano armada y a plena luz del día. Un robo que concurre además con la amenaza de intervención militar y que concurre bajo el fenómeno de una pseudo-legitimación a través de la creación de una figura gubernamental paralela en Venezuela. Algo que no solamente caotiza las relaciones institucionales de nuestro país, sino que crea un precedente nefasto para el marco de relaciones internacionales. Cualquier país podría ahora ser objeto del despojo abierto y declarado bajo la legitimación de unas instancias que fueron autoría del gobierno de los Estados Unidos, como es el mismo gobierno de Juan Guaidó, siendo eso declarado en el documento Sheet Facts on Venezuela, que fue publicado recientemente por el Departamento de Estado norteamericano, donde se atribuye como uno de sus éxitos lograr la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. En una plaza pública. Exacto. Es decir, cualquiera que el gobierno de los Estados Unidos así evidentemente lo considere. Ahora, ¿qué pasa con Citgo y precisamente con ese gobierno que intenta ser reconocido y que es reconocido por Estados Unidos y que Estados Unidos intenta que sea reconocido por otras instancias? ¿Están tomando de allí el dinero para conspirar? ¿Qué se hace con esa gran infraestructura y con la capacidad que tiene Citgo? Fíjate, Citgo está siendo sometido a un proceso de desmantelamiento y reingeniería financiera profunda cuando se está tratando de colocar sus acciones y sus activos físicos en garantía para un nuevo financiamiento, en teoría, a beneficio de Citgo. Ok, eso está planteado.
también está planteado que el uso de los recursos de Citgo vayan a apalancar el financiamiento discrecional por parte del gobierno paralelo de Guaidó del pago de la deuda venezolana. Para eso han contratado a un sicario económico que es Lee Bouchet, quien ha sido uno de los artífices de la negociación de deuda en varios países saqueados, destruidos y sometidos por el Fondo Monetario Internacional. Ellos pretenden usar los recursos financieros líquidos congelados a la República para pagarle a sus aliados. Para pagar a beneficio de los bonistas. ¿Okay? Para pagar a beneficio de los bonistas. Unos bonistas a quienes el gobierno de Venezuela, del presidente Maduro, condicionó para, vamos a decirlo, negociar con ellos unos nuevos acuerdos de deuda y unos nuevos acuerdos de pago en vista de las circunstancias de inhabilitación financiera en las que cayó Venezuela después de agosto de 2017. Entonces ellos están dando al traste con ello. La figura de protoestado paralelo venezolano en el extranjero está legitimando esas acciones de desmantelamiento ordenado de los recursos venezolanos fuera del país. Cuando me dices todo esto, lo que uno piensa es si se está generando una nueva jurisprudencia internacional, porque no es solamente el reconocimiento a un presidente autoproclamado en una plaza pública, sino el cambio de relacionamiento que existe entre los tenedores de bono o cualquier sistema financiero con un país. De hecho, el término es perfectamente adecuado si nosotros entendemos que el protoestado paralelo en el extranjero está actuando sin ningún tipo de contrapesos y contraloría desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. No hay Tribunal Supremo, no hay Fiscalía, no hay instancias de control a los procesos de gestión que auditen, que sigan, que regulen las acciones de las juntas directivas que ha impuesto Juan Guaidó en el extranjero, como las juntas de Citgo y la junta ad hoc de PDVSA. Como tampoco existe un proceso de reconocimiento, de auditaje y de control que pueda servir para regular la adjudicación de los dineros venezolanos en el pago de las deudas y a favor de los bonistas que están fuera del país. Esa es una situación sumamente irregular, es la conformación de una jurisprudencia caótica, característica con un sello de garantía de la administración de Donald Trump que se caracteriza por ser errática y además sumamente peligrosa por confrontar las instancias tradicionales y regulares del derecho. Ilegal a todas luces. Punto de vista. Franco, producto de la investigación que ustedes realizan, ¿hay una situación similar, algo que se parezca a esto que se está haciendo sobre Venezuela? Habían habido en años recientes otras experiencias de conformación de gobierno paralelo, pero ninguno de ellos había adquirido cuerpo ejecutivo ni se había suscrito a la confiscación y uso de activos financieros congelados para un país. En el caso de Libia, por ejemplo, el Consejo Nacional de Transición Libio en realidad nunca puso las manos sobre los recursos que habían sido congelados a Libia. ¿Me explico? Y en el caso venezolano se está generando un precedente inédito precisamente por eso, por la caracterización de una actividad abierta de robo, de despojo y de discrecionalidad sobre recursos que está siendo legitimada por esas instancias paralelas. Hay una forma de entender el bloqueo venezolano. No solamente se trata de inhabilitar las operaciones financieras del país, de inhabilitar la compra de alimentos, de medicinas, de destruir la industria petrolera venezolana, que sabemos es el corazón de la economía venezolana. No solamente las sanciones y el bloqueo aplican por allí, también aplican en la inhabilitación de los mecanismos financieros, de los mecanismos de financiamiento de la República que existían a través de los activos venezolanos en el extranjero. Y eso parte por Citgo. Citgo no puede apoyar a Venezuela en las condiciones actuales con la provisión de gasolina, por ejemplo, o con la provisión de otros equipos, pero tampoco puede enviar a nuestro país los dividendos financieros por sus actividades. En este punto, esto consiste también en no podemos ver separada la confiscación de los activos como un proceso que esté aislado de bloqueo contra nuestro país. Es una acción, si se quiere, esencial, que revisten un hecho inédito. En la guerra comercial que Estados Unidos y en la que tiene con China o que tiene con otros países, o incluso en las sanciones y medidas que ellos están aplicando contra Irán, podrían aplicarse acciones similares de este tipo que ellos podrían estar ensayando justo ahora en Venezuela. Un nuevo laboratorio producto de la experiencia sobre Venezuela. Me quedan dos preguntas por hacerte y una es, Venezuela ha tomado la decisión de denunciar ante el mundo el bloqueo. Lo ha presentado con cifras, lo ha presentado con estadísticas, lo ha presentado con historias, por ejemplo, la situación tan lamentable de los programas sociales que se alimentaban a través de Citgo. ¿Qué más tiene que hacer Venezuela para enfrentar esta situación en esta coyuntura tan compleja?
Asumir una posición consistente de denuncia de gobiernos e instancias que han colaborado en los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el bloqueo en Venezuela. Esto es una acción que debe ser indispensable y urgente por parte de las autoridades venezolanas para someter ante los tribunales y las instancias externas del derecho los crímenes que se han cometido contra nuestro país. No obstante, también hay que decirlo, es indispensable también que dentro de Venezuela se genere una disputa importantísima por los sentidos comunes. ¿Okay? Los sentidos comunes es la lucha en la subjetividad, la lucha por la verdad, la lucha por el relato. ¿Okay? En este punto, la población venezolana debe estar sumamente consciente, y con ello la población latinoamericana y caribeña, de cómo operan las instancias del poder financiero internacional para intentar desmantelar al gobierno de un país y desmantelar también al Estado-Nación venezolano. Y esto es una lucha a través del padecimiento del hambre de un pueblo. A través de la captura de las condiciones elementales de vida de una población, la captura y confiscación de esas condiciones, que es lo que ha sobrevenido sobre la población venezolana en los últimos años. Y la segunda pregunta, con eso te despido, es el nivel de alerta también a nivel interno, sobre todo, o América Latina, que se debe tener sobre la cantidad de dinero que se ha confiscado y, como bien decías, sobre el que no hay ningún tipo de control y no se sabe qué va a pasar, si es para intentar conspiraciones, para intentar intervenciones militares, para intentar llevar mercenarios a Venezuela, etcétera, etcétera. Sí, es un problema de seguridad hemisférica. Yo creo que Venezuela es el punto crítico que compromete la seguridad en el hemisferio occidental, pero no porque Venezuela por sí misma sea una amenaza para el hemisferio, sino porque las acciones que está cometiendo Estados Unidos en Venezuela convierten a esta parte del mundo en un factor de inestabilidad hemisférica. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el año 2018, en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, se concluyó que los países tenían que articular una lucha contra la corrupción. ¿Y para qué sirvió eso? Solamente para crear un cerco comercial contra Venezuela, señalando el programa CLAP como un gran problema en el continente. Lo que está haciendo Estados Unidos es precisamente confiscar los recursos venezolanos para intentar utilizarlos en el desmantelamiento de Venezuela. Cuestión que generaría una destrucción de la institucionalidad del hecho político venezolano, que reviste en un problema no solo de deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, sino en un problema de seguridad latente para la región. Una región que se ha mantenido en paz en los últimos años y que pretende ser caotizada e intervenida a través de la generación de condiciones para un conflicto previo a las posibilidades de una intervención militar formal y abierta o una intervención por vía mercenarizada. Eso es lo que estaría planteado para Venezuela, y en este punto pues es un elemento sumamente pernicioso y bastante peligroso también para la seguridad del hemisferio. Porque, como lo han dicho tantos en el gobierno y los analistas, ustedes también lo he leído desde Misión Verdad, es que puede comenzar esa intervención militar, pero no se sabe cómo va a terminar ni cuándo. Sí, es un problema importantísimo. Es una situación en pausa que tiene unos derroteros o unas derivaciones impredecibles. Muchísimas gracias, Franco, por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches. A usted. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Honduras, aumenta la presión social en las calles de la capital. En Tegucigalpa pasan los días, los maestros y los médicos suman más apoyos a su rechazo al plan de privatización del sector que promueve el presidente Juan Orlando Hernández. Tenemos esa radiografía, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En noticia, Honduras se mantiene la huelga de maestros y profesores que exigen al gobierno que detenga los decretos de emergencia que privatizan la salud y la educación. El Colegio Médico de Honduras y varias organizaciones magisteriales exigen al gobierno que no sean aprobados los artículos que reforman las leyes de reestructuración y transformación presupuestaria. Los sectores de salud y educación señalan que esta ley implica el despido de trabajadores y les da potestad a empleadores públicos y privados para hacer contrataciones al margen de la ley. Otros gremios, otros movimientos sociales se suman este martes a la protesta nacional y anuncian un paro general para el próximo jueves. Maestros, alumnos y el sector de educación se hacen presentes a reclamarle al gobierno de que deroguen estas leyes que son anticonstitucionales y que la salud y la educación son un derecho universal de cada uno de los seres humanos. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel Enrique Esponda Velázquez, es miembro del Colegio Profesional de la Unión Magisterial de Honduras, es miembro de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Pública, con nosotros desde Tegucigalpa. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchísimo gusto y gracias por este importante espacio para poder denunciar todo lo que está ocurriendo en nuestro país a raíz del golpe de Estado que sucedió en el año 2009. Gracias, Daniel. De hecho, citas un momento que resulta fundamental para entender lo que sucede hoy. Habíamos visto a los docentes, habíamos visto a médicos y personal del sector de la salud en las calles, pero vemos cómo comienzan a sumarse otras organizaciones y entre esas de carácter político, como por ejemplo el Frente Amplio. Cuéntanos entonces de ello, cómo se reconfigura hoy en día esta protesta nacional. Bueno, primero debemos de comprender que en nuestro país se ha venido debilitando el Estado de Derecho y ese debilitamiento del Estado de Derecho ha generado que se hayan generado dos fraudes electorales. Las condiciones del movimiento popular en nuestro país no habían venido siendo las mejores, un movimiento popular y sindical muy atacado por el actual régimen y eso debilitó sobremanera el movimiento magisterial que vivió una huelga muy fuerte en el año 2011, la cual fue muy atacada por el gobierno de la República. En ese sentido, el gobierno ha venido en una dinámica que casi todas las secretarías de Estado las viene interviniendo al margen de la ley con decretos de emergencia o con comisiones al margen de la Constitución de la República, violentando francamente nuestra Constitución. Primero le tocó a la Secretaría de Seguridad una intervención de religiosos y de otras personas que no tienen que ver con la administración del Estado. Esa secretaría depuraron y expulsaron policías de la Policía Nacional. En esa misma lógica reestructuraron la dependencia que se encargaba de recaudar fondos de los impuestos. Y en esta lógica de reestructuración administrativa intervinieron la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, intervinieron la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados, intervinieron otras empresas con esa lógica de reestructuración que al final lo que trajo fueron despidos de empleados y el quiebre de las empresas estatales. Estas políticas de Estado lo que han generado en realidad es un relanzamiento de las políticas neoliberales que se habían frenado en la administración del presidente Zelaya. En este momento el gobierno de la República aprobó el año pasado, en el mes de octubre, dos decretos de emergencia, uno para el sector salud y uno para el sector educación, siendo estos en el orden el PCM 026 y 027 del año 2018. Estos dos decretos de emergencia, Tatiana, generaron la creación de dos comisiones. Y debemos decir que estas comisiones tienen las mismas características de las comisiones anteriores. Gente de la mal llamada sociedad civil, religiosos y otros personeros que no son del Estado, pero sí son de esa mal llamada sociedad civil que les acompaña en estos procesos privatizadores. ¿Por qué estamos en contra de estos dos decretos de emergencia, Tatiana? Porque estos decretos de emergencia le dan potestades sobre la Constitución de la República y sobre las leyes en materia educativa y en materia de salud, para que puedan evaluar y medir cosas tan absurdas como garantizar la responsabilidad pero moral de los funcionarios dentro de los trabajos, tanto la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Eso nos parece a nosotros que va a generar todos los espacios para comenzar a despedir docentes y despedir médicos, pero también trabajadores del sector salud y el sector de educación no docentes y no médicos, bajo una lógica al margen de la ley, que eso es lo que queremos señalar, ¿no? Pero más allá de esto, Tatiana, debemos de señalar una cosa muy importante. El Estado de Honduras, a través del partido de gobierno, que es el Partido Nacional, ha venido despojando de sus responsabilidades para con el sistema educativo y con el sistema de salud.
Hoy vemos en el sistema de salud cómo no hay medicinas, no hay cosas tan insignificantes como algodón, como jeringas, y los pacientes se ven obligados a comprar los medicamentos. Y por otro lado, Tatiana, debemos de recordarle al mundo que tenemos un terrible escándalo de corrupción, de un saqueo sin precedentes de los recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y en el caso del sistema educativo, el gobierno, por más de una década, no viene invirtiendo en material didáctico e insumos administrativos. Pero además de estos decretos de emergencia, Tatiana, podemos ver cómo el Estado de Honduras ha venido respetando la normativa jurídica que tenemos. En el caso del sector de educación, desde el año 2014, no hay llamamientos a concursos para que los profesores puedan y las profesoras puedan ocupar sus plazas en nombramientos permanentes. Y el partido de gobierno está nombrando de dedo a sus activistas políticos. Lo que quiere decir, Tatiana, que estamos viviendo un claro proceso de privatización. Sí, todo esto por lo que me está diciendo, permíteme, te pregunto específicamente sobre la reforma de la educación y de la salud. Eso parece más una reforma laboral que una reforma de educación y salud. Algo similar, por lo que me estás diciendo, a lo sucedido en el gobierno anterior en México, de Enrique Peña Nieto. Tenía todos los indicios, era de una reforma laboral. Por supuesto, en realidad... Sí. Y entonces, ¿por qué no lo dice el gobierno así? ¿Por qué no dice lo que hay es una reforma laboral, bueno, con las estrategias que han planteado? El gobierno miente mucho, pero hay otro elemento que yo quiero dejar claro en estos decretos de emergencia, Tatiana. Y para que hagamos un recorrido cronológico, previo a la Semana Santa, el gobierno llevó un decreto para elevarlo al grado de ley a través del Congreso de la República y permitirle que esta bestia, que es para nosotros, así le hemos llamado a esta bestia, que son esas comisiones, tuviera dientes para arrasar con todo en salud y en educación. Y ese decreto, que sí ha sido derrotado gracias al accionar del pueblo hondureño en las calles, fundamentalmente los trabajadores del sector salud y el sector educación, fue derrotado. Pero además de esta reforma, desde un punto de vista laboral, Tatiana, permitía que no se siguieran los procedimientos para hacer las compras de medicamentos y la contratación de personal de las dos secretarías, abriendo nuevamente la posibilidad de generar compras directas al margen de la ley, lo que generaría a todas luces que esta cultura de corrupción y de compras amañadas que ha venido teniendo el gobierno de Honduras en los últimos años se profundice y se legalice la corrupción en la compra de insumos a través del Estado. Daniel, ¿y no generó tensión política que el presidente tomara la decisión de generar estos decretos de emergencia y que no se discutiera dentro del Congreso de la Nación? Bueno, en primer lugar decir que estos decretos de emergencia son, y el PCM significa Presidencia del Consejo de Ministros, lo que quiere decir que no tienen rango de ley, tienen algunas limitaciones. Al llevar estos decretos o al hacer una ley en el Congreso que respalde esos decretos del Consejo de Ministros, entonces sí lo elevaban a rango de ley y le podían dar esas posibilidades. Sin duda que ha generado una gran convulsión nacional, pero ese proceso ha servido para dos cosas, Tatiana, para lograr evidenciar el relanzamiento de las políticas neoliberales del gobierno que le pretenden robarle el sagrado derecho a la salud y a la educación pública de este país. Pero queremos decir, Tatiana, que en el tema de salud ya han avanzado y algunos hospitales públicos en el país han dejado de ser públicos y han sido entregados a ONG, a organizaciones no gubernamentales o a algunas fundaciones, y ya le están haciendo cobros a los pacientes. Y en este momento estamos viviendo una fuerte campaña, Tatiana, donde el gobierno comienza a decir que mueren pacientes en los hospitales por falta de atención. Pero debemos de señalar, Tatiana, en aras de la verdad, que en este país, lamentablemente, nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras del sector salud le están dando a nuestros compatriotas la atención médica y lo único que están haciendo es generar diagnósticos, porque en Honduras en los hospitales prácticamente no hay medicinas. Y si les dan blister con pastillas, en realidad son comprimidos de harina de trigo. Es lamentable esta situación que nosotros estamos viviendo. Y en el sector educación, lógicamente, los padres de familia y los docentes estamos comprando los materiales didácticos en un proceso silencioso de privatización. Daniel, les están entregando comprimidos de harina de trigo. Eso es una denuncia muy grave. ¿Y dónde está la prueba de que eso es así? Bueno, se ha llevado el Ministerio Público ha abierto investigaciones, así como las comisiones externas, la MAR se ha hecho investigaciones. Se ha podido comprobar, Tatiana, que el Estado de Honduras compró medicamentos y que en realidad eran comprimidos de harina de trigo.
Imagínate, con esta denuncia tan grave, porque es justamente afectar la salud de la población. Con esa denuncia te despido. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana, y siempre abierto a la discusión y solidario con la revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, es noticia palestina. Se cumplen 50 años del nacimiento de la Organización para la Liberación de Palestina. Medio siglo con demasiada historia, con demasiado dolor. Analizamos el momento que pasa actualmente la OLP al volver en Es Noticia. En noticia palestina, hace 55 años nacía la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Es más de medio siglo que ha transitado en su objetivo de lograr la autodeterminación del pueblo palestino, de tener que afrontar el asedio neocolonial y la violencia del sionismo en contra de su población. Detalles de esta resistencia del pueblo palestino en aras de obtener precisamente el reconocimiento de la comunidad internacional frente al Estado de Israel en el siguiente reporte. Los palestinos llevan más de medio siglo luchando por sus derechos nacionales, con todas las herramientas disponibles frente al cruento asedio y violencia del sionismo en contra de su pueblo y territorio. Hoy, hace 55 años, se proclamaba en Jerusalén el derecho del pueblo árabe palestino a su tierra sagrada de Palestina y la afirmación de la inevitabilidad de la batalla para liberar la parte usurpada de ella con el nacimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. La OLP se ha empeñado desde su inicio en 1964 por lograr la autodeterminación de los palestinos. Para ello, y a lo largo de estos 55 años, ha transitado desde su objetivo inicial de abolir el Estado de Israel a reconocerlo. En tiempos donde Washington y Tel Aviv pretenden hacer uso de la fuerza para imponer sus políticas hegemónicas, reeditando la unipolaridad, el reto más importante para la OLP es alcanzar la autodeterminación de los palestinos con la constitución de un Estado independiente reconocido por la comunidad internacional, aunque uno de los logros de momento fue cuando la Asamblea General de Naciones Unidas admitió el 29 de noviembre de 2012 a Palestina como Estado observador. La votación no supone la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU, pero otorga a los palestinos renovada legitimidad en su lucha contra la ocupación israelí. En tanto, analistas enfatizan que la OLP tiene la tarea permanente de alertar a la comunidad internacional para que pida cuentas a Israel por sus políticas sistemáticas de desplazamiento, asedio y opresión a Palestina. Aunque para lograr esto, debe buscar mecanismos para terminar con la ruptura política interna entre los dos grupos más importantes de la organización, Al-Fatah, que dirigía Yasser Arafat entre 1929 hasta su muerte en 2004, y ahora encabezada por el presidente palestino Mahmoud Abbas, así como el movimiento de resistencia islámica Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Actualmente es un pueblo sitiado, una prisión a cielo abierto producto de las violaciones reiteradas del sionismo, con un declarado genocidio en complicidad con Estados Unidos, que sin embargo es un pueblo que resiste y busca mantener vivas las palabras de su líder Yasser Arafat, quien en su momento planteó que el desafío más importante para nosotros es crear una Palestina que llevará a un Estado independiente, un nuevo Estado democrático. Desde que en 1948 se creara el Estado de Israel, al pueblo palestino se les ha arrebatado la mitad de las tierras en las que vivían. La parte que la ONU estableció para Palestina está fragmentada en dos zonas separadas, Gaza y Cisjordania, reconociendo como única capital la ciudad de Jerusalén.
Esa es la realidad de la ocupación palestina desde hace tantos y tantos años. Se denuncia a nivel internacional. Es el momento además para revisar precisamente cómo está la situación a propósito de los 55 años de la fundación de la OLP. Para ello nos acompaña Muaz Musa, representante del Frente Democrático para la Liberación de Palestina en Venezuela. Muaz, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo te va? Bien, bien. Quiero comenzar por allí. Es la pregunta que ya planteábamos en titulares y antes de ir a la pausa. ¿Cuál es la situación de la OLP actualmente dentro de Palestina? Bueno, lamentablemente, a pesar de los 55 años de la edad de la Organización para la Liberación de Palestina, que ha representado una cuna que agrupaba todas las organizaciones fundamentales palestinas desde su momento, hoy sufre un debilitamiento, me atrevo a decir, de una forma u otra directo e intencional. Sufre el Consejo Nacional Palestino, que es el Parlamento palestino que agrupa a representantes de las comunidades palestinas, tanto en Cisjordania, la Franja de Gaza, incluso Jerusalén, como de los campamentos de refugiados. Todas las resoluciones que el Consejo Nacional Palestino está adoptando desde hace más de 20 años no están siendo respetadas. El Consejo Central Palestino también, a pesar de una mejoría en el tiempo, en lapsos de tiempo de sus reuniones, tampoco sus resoluciones están siendo respetadas, ejecutadas en el terreno. Lo bueno es que la OLP ha hasta el momento mantenido el clamor popular en todas sus resoluciones, en todas sus orientaciones políticas y análisis políticos, ha ido de conformidad con lo que exige el pueblo palestino. No pasa lo mismo a la hora de ejecutar esas resoluciones. Por mencionar las resoluciones que tomó el Consejo Central en 2015, las ratificó en 2016, en 2017 el Consejo Nacional Palestino las volvió a ratificar en cuanto a retirar el reconocimiento al Estado sionista, detener la cooperación en materia de seguridad, por supuesto replantear el programa nacional palestino para que tenga una centralidad en el tema de la resistencia palestina en todas sus formas contra la ocupación sionista para poder, ¿no?, enfrentar esta nueva fase del sionismo. La OLP está sufriendo un ataque directo, tanto del imperialismo norteamericano como del Estados Unidos de Israel. Recordamos que en 2012 fue que la Organización de las Naciones Unidas reconoce, ¿no?, al pueblo palestino y le da esa membresía, pero no completa, no como Estado soberano completo. Todavía la OLP sigue en estado observador ante las Naciones Unidas, y eso requiere un esfuerzo interno palestino de todas las organizaciones. Te pregunto con respecto a ello. Hablas a nivel interno y entendemos entonces que lo que hay es un debilitamiento político. Hay retórica, pero no hay acción. ¿Es así? Exactamente. Y a nivel internacional no puede desconocerse el logro que significa, así no sea lo que se anhela para el pueblo palestino, el haber sido reconocido y haber por lo menos, recuerdo un hecho simbólico, porque también todo eso está muy cargado de simbolismo, cuando Naciones Unidas eleva la bandera dentro del patio de las banderas de la ONU en Nueva York. Claro, ese momento tan histórico, tan anhelado por nuestro pueblo, ha costado un sacrificio muy importante de parte de nuestro pueblo, un logro que marcó una nueva historia, tanto para la Organización para la Liberación de Palestina como para nuestra resistencia palestina, para el pueblo palestino, tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios ocupados. Personas que pagaron sus vidas, personas que pasaron varios tiempos de su vida tras de las cárceles esperando este oportuno momento de ver su bandera alzarse en las Naciones Unidas. La OLP pasó por momentos muy importantes. A los 5 años de su formación es que las organizaciones palestinas de resistencia toman el control, porque en su momento, cuando fue construida la OLP, no representó exactamente lo anhelado por el pueblo palestino. Había rechazado la OLP porque fue creada burocráticamente por los regímenes árabes, había rechazado la existencia de organismos o organizaciones patriotas palestinas que asumen el rol de la lucha armada o el rol de la lucha directa contra la ocupación sionista. En 1974 es que la OLP, a los 10 años de su creación, logra un reconocimiento árabe, logra un reconocimiento a nivel internacional y es reconocida por las Naciones Unidas en
en 1974 como único y legítimo representante. Sí, y allí te de nuestro pregunto pueblo. algo a propósito que estás haciendo esta historia y hablando de él hoy. La añoranza de la figura de Yasser Arafat, si también ha generado precisamente ese debilitamiento político, tal vez al no encontrar a alguien que no puede ser Yasser Arafat porque lamentablemente perdió la vida porque fue envenenado. No me atrevo a decir que el tema no es personal, el tema no es buscar un líder eterno. Por supuesto, Yasser Arafat representó un líder histórico para la causa palestina como a nivel internacional, eso no lo podemos negar. Pero la revolución palestina no requiere, no necesita, como ninguna otra revolución, necesita simbolizarse en una sola persona que no puede ser sustituido. Necesitamos un liderazgo que sea en unión entre todo el pueblo palestino, donde todas las organizaciones palestinas, todas las personalidades, todos los sindicatos, las mujeres estén involucradas a la hora de tomar las decisiones y a la hora de ejecutar esas decisiones. Lamentablemente, la Organización para la Liberación de Palestina tuvo un momento de burocratizarse después de los acuerdos de Oslo en 1993. Eso generó un debilitamiento interno a nivel de estructura, a nivel de instituciones. La mayoría de las instituciones dentro de la OLP, específicamente del Comité Ejecutivo de la OLP, no funcionan. Tenemos años esperando que se activen comisiones como son la de educación superior o el tema de la salud o el tema de atender a los refugiados o incluso instituciones que tienen que ver con pilares fundamentales de la causa palestina, como el tema de Jerusalén, que fue inactivada la comisión que tiene que ver directamente con la defensa de Jerusalén luego de la muerte de Faisal al-Husseini en Kuwait hace más de 15 años. No fue reactivada esta comisión a pesar de ser importante. Hay una tendencia creciente dentro del liderazgo hegemónico dentro de la OLP de omitir y ese liderazgo que ha representado la Organización para la Liberación de Palestina para poder seguir en este proyecto de apostar a las negociaciones y seguir apostando a las negociaciones. Otro reto que necesitamos los palestinos es involucrar o incluir a esos partidos que aún permanecen fuera de la OLP. La OLP, a pesar de estar abierta a todas las organizaciones palestinas, a todos los sindicatos, a todas las personalidades, incluso dentro del Consejo Nacional Palestino, las organizaciones políticas solo representan 33% de su estructura y el resto lo representan las personalidades independientes, sindicatos, uniones de trabajadores. Hay dos organizaciones palestinas que aún permanecen fuera de la OLP. Yo me atrevo a decir que por decisión propia son Hamas por una parte y el otro es el Yihad Islámica, que desde su creación rechazaron involucrarse o incluirse a la OLP, reclaman que la OLP sea reestructurada. Nosotros acompañamos desde el Frente Democrático las exigencias de reestructurar la OLP, de reactivarla, de una forma u otra darle un nuevo aliento, de darle juventud a la OLP. Y en un momento tan complicado, a propósito de Hamas, si también esta situación interna se debe a la confrontación entre Hamas y Fatah. Por supuesto, hay una lucha por el poder entre dos partidos en Palestina. Hay un momento llevamos más de 12 años divididos entre dos partidos. Decías algo que estando en el terreno es lógico, se entiende y se percibe. El patriotismo, el nacionalismo, el deseo de proteger la tierra y de defenderla. Pero a nivel político hay serias divisiones, se notan en las distintas regiones de la Cisjordania ocupada. Es muy difícil hablar y abordar el tema de la unidad palestina. Nuestro pueblo, por ejemplo, vive dividido demográficamente. Tenemos palestinos que viven en Cisjordania, otros en Jerusalén, separados, a pesar de estar en la misma geografía, otros en la Franja de Gaza, otros viven dentro de Estados Unidos, Israel, ocupados, territorios ocupados en 1948, otros que viven en campamentos de refugiados, tanto en Siria, en el Líbano o en Jordania, otros viven en otras latitudes del mundo. Pero nuestro pueblo a nivel popular en las bases nos sentimos unidos, nos identificamos con un solo programa nacional que es el programa de la resistencia, el programa de retorno de los refugiados, el programa del Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital. Estos son los pilares de nuestro programa político. No pasa lo mismo a nivel institucional, a nivel político y se debe a lucha por intereses propios de dos partidos que a pesar de ser
muy poderosos, muy importantes a nivel nacional palestino, no han podido cumplir esa promesa que han jurado los mártires palestinos, que han jurado los prisioneros palestinos de conquistar la unidad nacional, porque sabemos muy bien que sin la unidad nacional, sin conquistar esa unidad nacional, sin conquistar esa unidad a nivel institucional, más allá de las declaraciones y más allá de los anhelos, no podemos avanzar en nuestra lucha frontal contra el sionismo y contra el imperialismo norteamericano, y sabemos que hay un proyecto muy peligroso que enfrenta tanto el pueblo palestino como la misma OLP, como representa único y legítimo representante de nuestro pueblo. Acuerdo del siglo de Trump. El acuerdo del siglo que sí, quiero preguntarte promete sobre el supuesto acuerdo del siglo del presidente de los Estados Unidos, que está próximo a presentarse en Oriente Medio para despedirte. ¿Qué opinas de él y cuál crees que es la intención? Irán ha dicho hoy, esto lo que pretende es acabar con el Estado palestino. ¿Lo compartes? Exactamente, literalmente. El primer objetivo de este acuerdo del siglo es liquidar la causa palestina, liquidar la existencia como tal del pueblo palestino y de cualquier representación legítima de nuestro pueblo. Requieren liquidarlo y atribuir las competencias del pueblo palestino a otra confederación que supuestamente sería entre Jordania y Palestina, crear una confederación bajo el reino hachimita de Jordania, una supuesta autonomía amplificada para la autoridad palestina, y eso es lo que se está negociando para darle el último ultimátum. Se negocia, ¿no?, sin Se Palestina, por supuesto. negocia sin Palestina, pero sabemos muy bien que la autoridad palestina, sin cumplir con las resoluciones del Consejo Nacional Palestina, están apostando y siguen apostando a unas negociaciones infértiles, ¿no? Estériles, sin llevar a cabo una lucha frontal contra la ocupación y sin conquistar la unidad nacional. Vuelvo y retiro que la unidad nacional es el objetivo máximo, supremo, que debemos como palestinos conquistar para poder avanzar en nuestra lucha contra la ocupación. Con eso te despido. Muaz, muchísimas gracias. Bienvenido siempre, muchísimas gracias. Así vamos a poner punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Recuerden nuestra cita de este miércoles 8:30 de la noche local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.